Hola bolsistas de éxito, bienvenidos una semana más a este canal YouTube David Galán, soy director de Bolsa General desde el año 2007, líderes en formación e información bursátil y estamos ante un vídeo muy esperado, un vídeo especial sobre inflación y vamos a comentar qué es la inflación, cómo se puede combatir, si realmente va a ser un problema o es actualmente un problema para que las bolsas puedan seguir subiendo, qué sectores lo hacen mejor cuando hay inflación, qué acciones pueden ser interesantes, vamos a destacar un sector que puede ser muy resiliente o combatir muy bien esa etapa inflacionaria si es que llega, y destacaremos 3 oportunidades en acciones en ese sector que, como decimos, es resistente a periodos de inflación. Así que poneros cómodos bolsistas de éxito, que este vídeo viene repleto de valor y ¡empezamos! Y muchas gracias por estar ahí al otro lado, ya somos 9.000 en el canal de Instagram y bueno, en este canal de YouTube más de 52.000, así que muchas gracias. Primero, ¿qué es la inflación? Pues es un aumento generalizado de los precios de los bienes o servicios en un periodo de tiempo determinado, normalmente se toma de medida un año. Cuando el nivel de precio sube, con cada unidad de medida, pues se compran menos cosas. Y para eso, bueno, pues vamos a comenzar ya, que traigo un montón de diapositivas y la primera que os traigo es de una famosa marca de helados, Frigo, y esto es un poco porque yo siempre intento cuando explico las cosas en clase, ¿no? En la EF Business School, en la escuela de negocios donde llevo 11 años siendo profesor, bueno, pues siempre intento explicar a los alumnos con ejemplos. Yo creo que siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, fijaos aquí, esto es la inflación. En 1983 comprabas el Frigopié, famoso helado, ¿no? Con forma de pie, a mí, por cierto, me gustaba, no sé a vosotros, pero a mí me gustaba, 30 pesetas. Luego en el año 92 costaba 60 pesetas, el doble, lo mismo por el doble. En el 98 costaba 75 pesetas y ojo la subida que pega luego ya con el euro, ya con el paso de los años también, en 2017 costaba un euro. Entonces claro que son 166 pesetas, cuando en el 83 costaban 30 pesetas. Esto es un buen ejemplo de lo que significa la inflación, esa subida de precios que provoca que con el mismo dinero, el dinero se va devaluando, perdiendo valor, compras menos cosas de las que comprabas antes. La inflación es un impuesto silencioso. A veces, como vivimos los que vivimos en Europa, con una inflación bastante moderada, desde hace ya bastantes años, pues parece como que la inflación no es importante, no es peligrosa, y la gente, incluso hay muchos españoles, muchísimos, ni os imagináis, y muchos gallegos en particular, que somos quizá todavía más conservadores que la media de España, pues mucha gente todavía tiene el dinero en el banco, eso que se dice, no, yo guardo el dinero debajo del colchón, ¿no? Y hay mucha gente, yo incluso tengo familiares que me cuesta mucho hacérselo ver, ¿no? Y les digo que el riesgo es no hacer nada, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que si no haces nada no te arriesgas, pero a veces no hacer nada es lo más arriesgado que existe. Y en esto de las inversiones y de tener los ahorros sin producir ningún rendimiento es uno de esos ejemplos. Fijaos lo que ocurre con una simple inflación del 2%. Y digo simple porque es una inflación por debajo de la media histórica, con lo cual no es nada del otro mundo. Es el objetivo del Banco Central Europeo y de muchos bancos centrales ahora mantener una inflación del 2%. Ahora os voy a explicar por qué puede ese ser un objetivo y la tónica para futuro de esperar una inflación por encima del 2%, porque tenemos unas deudas tan enormes en las zonas más ricas del mundo. Hay una deuda tan grande en los países que una de las maneras más cómodas de poder devolver esa deuda y poder enfrentarse a esa deuda es que haya cierta inflación. Hay que entender que puede convenir, porque es una de las maneras de poder devolver la deuda de manera más cómoda, es que haya cierta inflación, porque si tú debes un dinero X, el nominal no se va a incrementar, pero ese dinero cada vez vale menos, con lo cual te va a ser más fácil devolver esos 1.000 euros si hay inflación que si no la hay. El dinero va devaluándose, por lo tanto también se va devaluando tu deuda, lo que tú debes. No sé si se entiende, pero es importante de cara a entender qué esperar de cara a los próximos años. Y yo creo que se da ahora una tormenta perfecta para el ahorrador que no es inversor. El ahorrador que no es inversor tiene graves problemas. De hecho, ya están cobrando muchos bancos por tener dinero parado. Los bancos al pequeño ahorrador pues le cobra poquito, pero si tienes una empresa sabrás, y si tienes cash y tienes una cantidad importante parada, pues sabrás que lo que puedes llegar a pagar por tener ese dinero ahí parado es enorme. Vale, entonces, hoy por hoy se castiga el tener el dinero parado en un banco. Pero no solo se castiga porque el banco te pueda cobrar, es que te está castigando también la inflación. Es un castigo doble.
Además de que hay una pérdida de coste de oportunidad. Ese dinero podía estar trabajando para ti, buscando una rentabilidad, obteniendo una buena rentabilidad. Con lo cual, obviamente hay que tener cuidado, los activos financieros tienen un riesgo, hay que saber lo que uno hace, hay que tener una visión de largo plazo, pero creo que con lo que vamos a explicar ahora entenderéis que una de las mejores maneras de protegerte de la inflación es invertir. Y ahora vamos a explicarlo. Fijaos, ¿qué ocurre si hay una inflación del 2%? Que no es mucha, insisto, la inflación media es superior. Actualmente tenemos una inflación ya superior al 2, hemos estado un periodo largo por debajo del 2, pero ya estamos por encima del 2. Y ya digo que es el objetivo de los bancos centrales porque yo entiendo que además había un cierto miedo a la deflación, tipo Japón, que eso es que tengas la inflación en cero por debajo, entonces la gente dice no tengo prisa por comprar nada, porque si lo que quiero comprar, una casa o lo que sea, sé que va a valer menos dentro de un mes, estás enfriando la economía. Entonces hay mucho miedo siempre a la deflación, que es un poco el escenario japonés del que está intentando salir y que le está costando muchísimo. Pero ahora mismo el miedo es a la inflación, que es que los precios se puedan disparar. Ahí, claro, pues ahí conviene gastar, porque cuanto antes gastas, mejor, porque ese bien va a revalorizarse, entonces anticipas el gasto, anticipas el consumo. Y también es muy importante invertir, porque uno de los activos que te va a proteger de esa inflación, porque va a crecer en gran parte en esa misma medida, es la renta variable, por ejemplo. Otra manera es protegerse con el oro, hay quien dice que con criptodivisas, aunque tienen corta historia y no está tampoco muy demostrado esto. Se toman más bien de momento como un activo especulativo, aunque podría jugar ese papel en el futuro, no lo sé. No lo sé yo y no lo sabe nadie, pero digo que no se sabe, pero es una opción. Otra opción es comprando una casa, que normalmente también va a revalorizarse. Ahí también tendremos que tener en cuenta el ciclo económico, porque si no hay crecimiento, pues puede ser un problema. Pero bueno, en general, es un problema muy grave la inflación para el que tiene el dinero ahorrado y no lo mueve. ¿Por qué? Porque fijaos aquí, este efecto es una diapositiva de JP Morgan, y aquí vemos cómo perderías la mitad de tu dinero en 35 años. ¿Has oído bien? Perderías la mitad de todo tu dinero, de todos tus ahorros, si los tienes en el banco sin hacer nada durante 35 años. Con una inflación del 2%. No te quiero decir si es del 3 o el 4, ¿eh? No te quiero contar lo rápido que perderías la mitad de tu dinero. ¿Por qué? Pues porque se va devaluando año a año y, bueno, pues ahí esto es como la gota malaya que te va limando, ¿no? Ya veis, bueno, los primeros años no se nota mucho, pero es que es constante. Y eso provoca como va cayendo a la mitad al pasar 35 años. Pero ya se nota, al pasar unos 12, 13 años ya has perdido el 20% de tu dinero. Al pasar unos 13, 14, 15 años. El 20% de tu dinero. Por eso digo que a veces muchos inversores, familiares incluso, amigos que tengo, a los que me cuesta convencerles las bondades de invertir a largo plazo, porque en los medios de comunicación, en algunos, que más que informar, algunos desinforman, obviamente no todos afortunadamente, pues te dicen, y a veces se escucha, a mí me han mandado capturas, porque yo no veo la televisión prácticamente, pero me han mandado capturas en debates sobre bolsa, en prime time, en televisiones donde, bueno, el que habla de bolsa luego te habla de salud, luego te habla de economía y política y luego de la meteorología. Son expertos en todo. Bueno, pues cuando se ponen a hablar de bolsa, algunos de estas personas, que también saben obviamente también de justicia y de leyes, pues te dicen que la bolsa es un casino y que es un juego de suma cero. Es decir, que esto aquí no gana todo el mundo. Si ganas tú, pierde el otro. Esto es como la mentira esta de que la riqueza, si hay muchos ricos, hay muchos pobres. Contra eso solo está la información, pero este no es el vídeo para explicarlo. Entonces, eso no es verdad, porque tú puedes, si la renta variable americana, la bolsa americana, sube de media anualmente en los últimos 200 años, no es que ahora está en un buen momento, no. Cogemos los últimos 200 años, con varias guerras mundiales de por medio, con el crash del 29 por medio, con recesiones muy importantes de por medio, la crisis de Lehman Brothers, el estancamiento de los años 70, la crisis de Kuwait, bueno, 1000 crisis, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que ha subido en torno a más de un 9% anual de media, en torno a un 10% anual de media. Y si ajustas por inflación, casi un 7% de rentabilidad media. 7% de rentabilidad media anual por encima de la inflación. Con lo cual,
pues obviamente entenderéis que es una buena manera de protegerse, ¿no? Para poder ganar dinero a largo plazo. Y además os voy a poner ejemplos de países donde no os tengo que explicar lo que es la inflación. Decidme, por favor, los que sois de Venezuela o Argentina, y explicarle a los demás, a ver si os podéis unir a leer los comentarios y que ellos os expliquen, para los que sois europeos, lo que es la inflación. Es verdad que en España también la vivimos en nuestras carnes, pero quizá pues ya la sufrió otra generación, y la generación actual, como en Europa tenemos el euro y se devalúa muy lentamente, pues no se entiende lo que es realmente un proceso inflacionario, de hiperinflación, ¿no? Como tuvimos en Alemania en la época de Weimar, años 20, que luego pues trajo esas consecuencias nefastas con guerras mundiales, y también pues lo que están sufriendo ahora nuestros pobres venezolanos y pobres argentinos, viviendo una devaluación brutal de su moneda, ¿no? Pero cuidado, que no estamos a salvo los demás por estar en países donde pues hay una unidad monetaria, una moneda fuerte. No. La inflación sigue comiéndose tus ahorros, solo que despacito, y a mucha gente la parte buena es que es despacito. No estamos viviendo pues una economía fallida tipo Argentina o Venezuela, pero la parte mala es que, como es despacio, es más silenciosa todavía. Esa inflación, ese impuesto silencioso, es silencioso, y mucha gente ni se ha dado cuenta que poco a poco se va a ir empobreciendo. E incluso os diré que el plan que yo creo que están ya orquestando es el que se va a devolver deuda vía inflación, con lo cual os van a perjudicar a aquellos que no invirtáis en bolsa. Yo no tengo ningún problema, pero a todos aquellos que no se atreven y que tienen mucho miedo, de hecho ya está subiendo los mercados mucho, y probablemente pues aún pueden subir más, y bueno, a la larga van a seguir subiendo a décadas vista, pero mucha gente no se va a enterar de lo que está pasando, de que va a haber una inflación en parte quizá incluso provocada vía pues inyección de capital, se está regalando dinero, se le está dando a la máquina para crear billetes, se compra deuda de compañías, se compran bonos, con lo cual ese dinero que se está creando provoca esa inflación. Tú, si inviertes, pues dices, perfecto, a mí no me perjudica, pero a mí me da pena los que no se están enterando de la película y del juego, y tienen todo el dinero ahorrado, y les va a pasar esto, este tobogán. ¿Cómo va a caer el poder adquisitivo? Su poder adquisitivo está en peligro. Vale, ese sí que es el peligro, y no el de los que invierten en bolsa. Normalmente cuando se ve un vídeo en YouTube de inflación, pues es una cara de susto, tipo el cuadro de Munch, y desplome de bolsa que viene la inflación. No, el peligro está fuera. Esa es la realidad. Esto pasa como lo de Coca-Cola y Cristiano Ronaldo. La mayoría cuenta la mentira. Están mirando donde no hay que mirar. El riesgo no está ahí. El riesgo está ahí. Bueno, el que no haya visto el vídeo de Ronaldo, donde ha habido una fake news brutal en la que Coca-Cola supuestamente se había desplomado y era mentira. Te dejo ahí arriba a la derecha toda la información sobre lo que pasó con Ronaldo y Coca-Cola. Pues aquí con la inflación pasa un poco lo mismo. Miles de vídeos en YouTube, en España y en inglés también, sobre la inflación que va a hundir los mercados, y la gente, ay, pues yo para protegerme me quedo fuera. No, el riesgo es estar fuera. Esto es la realidad. Mirad, por favor, os voy a dejar 3 segundos para que veáis, memoricéis este gráfico de JP Morgan y decirme, sin tener el dinero parado, ahorrado, es que no me quiero arriesgar si eso no tiene riesgo. ¿Habéis reflexionado? Vale, continuamos. Bueno, ya creo que ha quedado claro que no hacer nada es un riesgo muy grande. Vamos a continuar. Esta es la inflación actual de Estados Unidos a corto plazo. Vale, pues obviamente estamos en unos números ya de cierto peligro. El tema es que esto probablemente en parte, al menos en parte, es puntual. David, explícamelo. Bueno, es puntual, pues en gran parte por la recuperación. Se ha parado el mundo, porque hemos tenido una crisis sanitaria. Está volviendo a coger velocidad. Se está reactivando la economía. Y eso pues está provocando pues algunos problemas en la cadena de suministros. Puede estar habiendo algún problema de oferta por ese problema, esos cuellos de botella que se están haciendo, que bueno, pues ayuda y provoca que pueda haber más inflación. Y luego está, yo creo que quizá el factor o uno de los factores clave, que es el aumento, la subida de materias primas. Vamos a ver, por ejemplo, lo que está haciendo el petróleo. Claro, el petróleo, ¿de dónde venía? Vamos a ver lo que está pasando con el petróleo, vamos a poner un poquito más de histórico y nos vamos a ir a la crisis sanitaria, a los momentos más críticos, y nos daremos cuenta que, claro, el petróleo llegó a caer a niveles
pues un poco superiores a $15. Claro, esto es una caída brutal cuando llegó a estar a 150 en su momento, ¿no? Entonces, caída tremenda, cae a niveles un poco por encima de 15, incluso el futuro más cercano del petróleo llegó a cotizar en negativo, nunca visto, en negativo, y a partir de ahí, claro, la subida es brutal. A esto le llamamos efecto base, que es que cuando vienes de muy abajo, luego crecer pues es más sencillo y porcentualmente pues puedes tener una subida brutal, aunque sea simplemente para volver a niveles anteriores. Imagínate que tú caes de 9 a 3, dices, bueno, una caída por una crisis brutal, y luego recuperas de 3 a 6, has doblado, es una subida de un 100%, es una subida brutal porcentualmente. Pero en cambio, pues no es volver ni siquiera a los niveles previos, es recuperar una buena parte de la caída. Pues un poco es lo que está pasando con algunas materias primas. En el petróleo ha habido una recuperación ya brutal y claro, de dónde veníamos de 15 a 75, la subida es gigantesca. Eso provoca un aumento de la inflación porcentualmente muy alto porque veníamos de muy abajo. A eso le llamamos efecto base. ¿Va a volverse a multiplicar por 3? Bueno, por 3 no. ¿Se va a multiplicar otra vez por 5 el precio del petróleo desde estos niveles? No, eso no va a pasar. Se ha multiplicado por 5 desde los mínimos, pero no se va a multiplicar por 5 desde los niveles actuales. ¿Se entiende por qué esto en parte es puntual? Por recuperación de materias primas, porque la economía se paró y ahora está reactivándose y está provocando, aparte de esos cuellos de botella, una recuperación muy violenta de materias primas. Sí, y eso obviamente, las materias primas, como puede ser el petróleo, que todavía es verdad que la economía cada vez depende menos de la energía, pero todavía tiene su impacto, ¿no? Y una subida de este calado, de este porcentaje, tiene su impacto. Ojo que no es el único motivo por el que está subiendo la inflación, también se está descontando una reactivación y un crecimiento económico futuro, ¿vale? Entonces, de hecho en Estados Unidos pues ya cada vez hay menos paro, por lo tanto cada vez los trabajadores exigen más sueldo, buscan otras ofertas y eso pues también va provocando una inflación salarial, etcétera, etcétera. O sea, hay que entender en qué periodo estamos. Estamos en un periodo que está descontando ya un crecimiento muy importante después de una crisis también muy importante, aunque muy rápida. Bueno, explicado esto, vamos a seguir. Espero que me digáis luego si se ha entendido todo lo que voy comentando en el vídeo, que queda seguramente lo más importante, ¿no? Pero que a ver si me podéis comentar que os ha interesado y que se ha quedado suficientemente explicado. La inflación a corto plazo, por lo tanto, ojo, en el mes de mayo ha marcado un 5%, pero claro, esto puede ser un par de meses de crecimiento, fijaos, ha disparado, pero esto va a ser puntual, no vamos a tener una inflación probablemente anual del 5%, no lo creo. Pero ahora mismo fijaos que está pues creciendo de manera muy rápida, en parte por esa explosión de las materias primas, que también pues se va a ir degradando, se va a ir suavizando, se va a ir frenando, ¿vale? Vamos a ver, porque esto no nos da una foto con perspectiva, nos da una foto de cómo está en la actualidad y cómo, claro, de no tener nada de inflación, estamos ahora pues en el mes de mayo una inflación del 5% en Estados Unidos. Vamos a continuar y vamos a ver la de largo plazo en Estados Unidos. Y aquí pues lo que podemos ver es que hemos tenido periodos de inflación muy potentes. Por ejemplo, en los años 40, aquí lo veis como repunta casi al 20%, y en los años 70, como desde niveles muy bajos, pues se va casi al 15%. Estos ya son periodos de inflación muy potente, ¿no? Ya podríamos decir, pues, una inflación galopante, ¿no? Y peligrosa. Ahora veníamos de otra época con inflación muy baja o incluso negativa, hemos llegado a tener la crisis anterior. Aquí pues hemos estado al cero durante un par de periodos, luego una inflación muy bajita y ahora se está volviendo a disparar. David, ¿puede ser esto un problema? Pues podría serlo, claro. Sobre todo si se mantiene creciendo durante mucho tiempo. Pero no podemos decir que ahora mismo haya un problema de gran inflación. Sí que el mercado está descontando esa posibilidad, o se empieza a hablar de esa posibilidad. Pero no podemos decir que hay una inflación brutal, sino que está aumentando muy rápido y que podríamos acabar teniendo mucha inflación, ¿vale? Hay mucha gente que dice que tantos estímulos por parte de la FED y del resto de bancos centrales va a provocar esa inflación. Llevaban alertándolo 4 o 5 años y ahora te dicen, ¿veis? Ahí está. Claro, otro tema es que la tecnología es deflacionista. La tecnología, y cada vez pesa menos las materias primas dentro de las economías y más la tecnología es deflacionaria, hace bajar los precios. Y luego está la demografía, una demografía donde la pirámide ya no tiene forma de pirámide, sino que tiene forma pues, de seta, de hongo, ¿no? No suele traer mucha inflación, al revés. De hecho, ese es el gran problema de Japón. Entonces, bueno, se junta
esa recuperación violenta económica con muchos estímulos, esa es la parte inflacionaria, y luego hay fuerzas deflacionarias de largo plazo que son las que acabo de comentar, tanto demográficas como tecnológicas. ¿Qué ocurrirá a corto plazo? Bueno, pues seguramente va a haber algunos nervios con esto, ¿no? Y vamos a ver luego cómo, cuando pasen unos meses, dónde se estabiliza la inflación y si va a obligar a los bancos centrales a subir o no los tipos, que eso es lo que está más en debate, ¿no? Bueno, visto dónde estamos, viendo el contexto histórico, vámonos ahora a ver, por cierto, mucho peor es el escenario de deflación con crisis económica, ¿no? Que eso es lo que tuvimos en la Gran Depresión. Fijaos que aquí pues no teníamos inflación en Estados Unidos. Claro, eso es una crisis muy peligrosa. Ahora no estamos en un momento muy peligroso económico. ¿Podría desencadenarlo? Pues quizá, pero no estamos en un punto muy negativo para la economía. ¿Se entiende esto? Si esto en realidad no está malo, está descontando que hay un crecimiento que se espera. Y luego se le añade el tema de que las materias primas han subido mucho en poco tiempo. Efecto base, ¿no?, que comentábamos. Seguimos. Aquí tenéis otro gráfico que os traigo desde los años 60 con la inflación de Estados Unidos año a año. Y bueno, pues ya lo veis como pues, tenemos esa subida tremenda de la inflación a finales de los 70, llega casi al 14, antes comenté un 15, aquí como va anual pues es el cierre casi al 14 y como pues luego ha ido cayendo hasta que ahora pues estamos volviendo a ver un repunte. Es un gráfico similar al anterior, solo que aquí pues podéis ver los años donde ha habido crecimiento de la inflación, el cambio anual y donde ha habido caída de la inflación, ¿vale? Aquí pues lo veis en verde los años que sube la inflación, en rojo los años que cae la inflación. Ahora vamos a tener una barra verde, seguro. Este es otro gráfico, en este caso la fuente es Charlie Vilello, a través de su web Compound, y aquí hablamos de las expectativas de inflación, que no es lo mismo que la inflación presente. Bueno, ya veis que está subiendo también con fuerza y se sitúa ya en el 2,62%. Ya no hablamos de la inflación de este mes, sino las expectativas de inflación, ¿vale? Entonces, se han superado los máximos de varios años, de la última década, ¿vale? Ruptura, como veis, de los máximos de inflación, de expectativa de inflación de la última década. O sea, sí que es verdad que algo está pasando, que hay un cambio, ¿no? Por los motivos que hemos explicado anteriormente. Aquí, en esta nueva infografía, podemos ver, también a través de Charlie Vilello, a través de su web Compound, vemos cómo el precio de venta de casas de Estados Unidos se está disparando. Aquí vemos el cambio en porcentaje, fijaos, subida del 23%, el último dato, y como aquí es el cambio nominal, se sitúa ya a $350.300, ¿vale? El precio mediano de ventas de casas. O sea, la subida es brutal en los últimos tiempos. Es verdad que venía subiendo ya desde el año 2011, pero este último impulso ha sido brutal, tremenda la subida. Apenas tuvo una pequeña caída con la crisis sanitaria y ya ha pegado un nuevo récord tremendo, ¿no? Una nueva subida espectacular. Obviamente esto también pues está influyendo, es parte de los componentes que provocan esa subida de precios, esa inflación. Y aquí tenemos los precios de producción, también a través de Charlie Vilello, la web Compound, y vemos cómo los precios de producción también están creciendo mucho. Aquí, por un lado, vemos los precios de producción creciendo un 6,56%, y aquí pone el core, que sería la parte central, el núcleo de los precios de producción, sin tener en cuenta algunas materias primas, por ejemplo, pues nos saldría un 4,83%. 4,83%, creo que están alimentos, materias primas excluidos. Bueno, pues sigue siendo, como veis, un crecimiento. Estamos en máximos también de los últimos años, tanto a nivel core, núcleo, como a nivel total, ¿no? 6,56%. Es un crecimiento año a año realmente espectacular. Bueno, y esta infografía es brutal. He buscado, porque muchas veces me preguntabais, yo os leía en comentarios, siempre os leo atentamente, sigo todavía haciéndolo personalmente, aunque me lleva bastantes horas, pero sigo leyendo cada uno de vuestros comentarios en el canal de YouTube, y muchas veces me decís, David, pero en un periodo de inflación, ¿qué hace la bolsa? Bueno, pues os lo voy a explicar con muchísimo detalle. Esta es una infografía espectacular, en la que podéis ver, aquí divide por quintiles, digamos, mayor o menor inflación, ¿vale? Divide los periodos entre mayor y menor inflación en 5 quintiles. Aquí estaría deflación, caída de los precios. Aquí el quintil 2 pues sería ya un poco de inflación. Quintil 3, una inflación moderada. Quintil 4, una inflación que empieza a subir. Quintil 5, una inflación potente. Entonces, ¿qué ha hecho qué posibilidades hay de...? Luego veremos qué ha hecho el mercado. Pero primero,
¿Qué posibilidades hay de una recesión en según qué escenario de inflación? Esto ya es muy interesante. Es decir, ¿a qué nivel de inflación hay más riesgo de que haya una crisis económica? Bueno, pues podemos ver que en deflación las posibilidades de crisis económica son enormes, un 61%. Como vemos, sería el periodo económico o el escenario económico más peligroso para que estés viviendo una crisis, la deflación, 61%. En cambio, pues con una inflación moderada, como la que teníamos hasta hace un rato, pues las posibilidades de recesión son bastante pequeñas, 21%. Con una inflación de un 2 al 3%, que es la que teníamos también, esta sí que es muy reciente, o la que tenemos prácticamente ahora, podríamos decir, la actual, pues también pocas posibilidades de recesión. Ojo, es el escenario de ahora, aunque es verdad que el último mes ha salido 5, pero el escenario actual puede ser una inflación entre un 2 y un 3, ¿vale? Esa es la inflación que podríamos tener. Hemos visto antes las expectativas de inflación. Esto sería un 21% también de riesgo de una recesión, de una crisis económica. Del 3 al 4,7, que es que diéramos un pasito más y que estos últimos datos se mantengan de inflación, que va a ser complicado que se mantengan, sería bueno que no, nos daría, ojo, un 16% de riesgo de crisis económica. ¿Por qué? Porque en este tipo de escenarios donde la inflación está creciendo es porque viene crecimiento. Es cuando se calienta ya mucho más, cuando eso puede traer muchas subidas de tipos continuas que pueden enfriar la economía y traer una recesión. Y es cuando ya la inflación se desboca, quintil 5, entre el 4,7 y 18,1, las posibilidades de una crisis es del 44%. Si te gusta que preparemos estos vídeos durante muchas horas para daros la mejor información, no te olvides de darle a la campanita, suscríbete al canal obviamente primero, dale a la campanita, comenta este vídeo, compártelo con tus amigos para que así lleguemos a más gente y esta gran familia de Bolsa General siga creciendo. Este canal de YouTube, David Galán, pueda seguir creciendo y cada vez seamos más. Y el like, no te olvides también del pulgar hacia arriba si te ha gustado o te está gustando este vídeo, que viene ahora lo mejor. Bueno, yo creo que esta viñeta ya merecería solo la pena el vídeo por esta viñeta. Creo que esta viñeta ya justifica que hagamos este vídeo. Creo que con esto más o menos queda claro dónde hay más riesgo de una crisis económica, en qué nivel de inflación hay más riesgo. Pero vamos a ir a dar un pasito más. Vamos a comentar qué ha hecho la bolsa según los niveles de inflación. Pues vamos a ver cómo reacciona el SP500 a la inflación. Y os lo traigo, las fuentes son IBD, S&P Global Market Intelligence. Os voy a leer un párrafo simplemente. Fijaos, se teme que haya una inflación fuera de control, pero las épocas donde la inflación persiste por encima del 5% anual son raras. Solo 2 veces desde 1928 ha persistido la inflación estadounidense. De 1941 a 1951, periodo de alta inflación, y de 1969 a 1982, descubrió colas. ¿Fueron estos periodos devastadores para el SP, esos periodos de alta inflación? Vamos a ver qué hizo el SP en esos periodos. El SP subió un 310% de 1941 a 1951, un 121,1% ajustado a la inflación, e incluso en el periodo de 1969, ojo, es un 310, pero ajustado a la inflación también subió un 121,1, Ojo lo que estamos contando aquí, es decir, que hubo rentabilidad real, que protegiste el poder adquisitivo y encima ganaste dinero. Y en el periodo, incluso en el peor periodo de 1969 a 1982, una época terrible para la inflación, el SP en realidad subió un 176%. Eso sí, fue una pérdida del 11,6% ajustada a la inflación, pero no es catastrófica, de hecho anual pues una caída del 1% más o menos, de poder adquisitivo, de manera anual. Es decir, te protegió muy bien de la inflación. Es verdad que ahí no tuviste rentabilidad real, no obtuviste una rentabilidad por encima de la inflación, porque fue una inflación tan alta y aunque el mercado subió, te protegió una parte muy importante de la inflación, pero no al 100%. En el periodo de 1941-1951 habrías obtenido rentabilidad real por encima de la inflación, de un 310% que subió el SP, te queda un 121,1% por encima de lo que subió en ese periodo la inflación. Y eso sí, en los años 70 pues hubo un periodo muy malo y habrías perdido, aunque si no vendías, claro, aquí comenta que claro, luego vino un gran ciclo alcista en la década de 1980. O sea que perderías un poquito de poder adquisitivo si justo vendiste en el 82 y justo compraste en el 69. Y aún así muy poco, Entonces queda demostrado que la bolsa es una buena defensa. Obviamente va a haber periodos de 1 o 2 años muy malos a lo mejor, pero
queda claro como en esos periodos de inflación, de larga inflación, la bolsa te protege muy bien, diríamos excelentemente bien. David, no te creo, pues vamos a ver la actualidad. Porque alguno dirá, David, esto es de los años 70, ya, y ahora, bueno, pues podemos irnos a países que están viviendo un calvario, ¿no? Un sufrimiento brutal. Pues vamos a ver en Argentina, y lo vamos a ver con este gráfico que os traigo del Merval, el índice de la bolsa argentina, y quiero que me digáis si ha subido mucho o poco. La subida es brutal desde hace ya mucho tiempo, pero especialmente desde 2009 la subida es brutal, es una subida escandalosa. Y en los últimos años sigue disparándose el Merval. ¿Por qué? Porque la moneda se está devaluando de manera brutal, pero al menos haber invertido en el Merval pues te está protegiendo al inversor argentino. Fijaos la devaluación de la moneda argentina, para que entendáis, bueno, esto es una locura, ¿eh? Esperemos nunca ver esto por aquí, ¿no? En Europa. Digo nunca a partir de ahora, ¿no? Porque se han visto episodios así en Europa también, ya lo contaba antes. Vamos a ver ahora cómo está el dólar contra el peso argentino. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenéis. Y fijaos, el gráfico es tremendo, ¿eh? Fijaos. Claro, esto es una devaluación que es increíble. Imagínate no hacer nada. O sea, es que te vas a empobrecer una barbaridad. Sobre todo como tengas que comprar bienes del exterior, ¿no? Entonces, fijaos, esto es una locura, pero una manera en la que te podrías haber protegido, pues es en la renta variable. Fijaos cómo la renta variable efectivamente es una buena protección para la inflación. Estás perdiendo mucho poder adquisitivo, pero si lo tienes, esos ahorros invertidos en la bolsa argentina, pues lo comido por lo servido. Lo que se te devalúa la moneda lo recuperas con la revalorización de tu índice. Espero que se entienda esto que comento y por qué es tan importante que aprendáis a invertir. Que no seáis solo ahorradores, que también seáis inversores. Porque el contexto que ya está en marcha desde hace unos años, yo soy muy pesado, pero bueno, supongo que no todo el mundo me está escuchando, así que si podéis difundir este vídeo entre vuestros amigos, familiares, os lo agradecería mucho y seguro que les va a venir bien si entienden todo el contenido y si lo ven desde el principio al final, ¿no? Porque yo creo que hay un escenario planeado para que haya esa inflación y para que tus ahorros cada vez valgan menos. Y entonces dirán, no, los ricos son cada vez más ricos. No es los ricos, los que invierten, los que se preocupan por su dinero, los que tienen un poco de inteligencia financiera o un poco de formación financiera o se han molestado a aprender un poco cómo manejar los ahorros, sabrán que esa es una manera de proteger y que no haya esa caída brutal del poder adquisitivo como veíamos en la viñeta número 2, ¿no? La de JP Morgan, con lo que ocurre con una inflación solo del 2%. No te quiero contar el daño que te puede hacer una inflación de un 3 o un 4 en tus ahorros, como no los muevas, ¿vale? Entonces, la bolsa es arriesgada, sí, correcto, tiene fluctuaciones. A largo plazo, a muy largo plazo, los índices suben, eso también es verdad. Pero hay periodos muy negativos, eso también es cierto. Pero como no hagas nada, porque te puede salir mal y puedes perder en bolsa, pero no hacer nada es una pérdida segura. Yo es algo que le digo siempre a mis amigos o familiares cuando sale el tema de la bolsa, ¿no? Y me cuesta mucho hacerles ver la realidad, porque no son, supongo que verán esas tertulias donde explican todo fatal, ¿no? En la televisión. Entonces, no se explica que el riesgo es no hacer nada. Ay, es que le tengo miedo a la bolsa. Sí, pero yo le tengo más todavía. Yo, aunque no supiera nada de bolsa, si conozco lo que es la inflación, le tendría mucho más miedo, mucho más, a no hacer nada. Porque esa pérdida no es posible, es segura. Estamos hablando de que la bolsa puedes perder. No, pero si no haces nada y hay inflación, la pérdida del poder adquisitivo no es una opción, es una seguridad. Bueno, y esta ya es la viñeta definitiva. Esto ya es una información al detalle, minuciosa, de qué ha hecho el SP500 según el momento de inflación de cada año. Bueno, aquí fijaos, desde el 32, nada más y nada menos los datos, hasta 2020, o sea, esto está prácticamente actualizado. Creo que aquí estos datos también, si no me equivoco, son vía Charlie Vilello, me parece que es la fuente, no lo recuerdo bien. 32, bueno, pues aquí puedes ver qué inflación tuviste, el SP500 que hizo y la rentabilidad real, es decir, ahí hubo una deflación, una caída de los precios del 10,3, estabas en la Gran Depresión y ese año pues tuviste un 8,6% de caída del SP. Bueno, tendrías, ¿no? Porque probablemente ahí no habrá muchos que estuvieran invirtiendo en el SP, ¿no? Y la rentabilidad que dio es de un 1,7% real, es decir, te protegió de la inflación e incluso ganaste un poco. En el 31, el año anterior, hubo una caída de la inflación del 9,3, pero el mercado cayó un 43,8, con lo cual perdiste un 34,5% de poder adquisitivo, o sea que no te protegió ese año.
Luego en el año 30, pues ahí un poco parecido, cae el S&P muy por encima de la caída de los precios, ¿no? Con lo cual es una caída del poder adquisitivo de un 18,7. Luego en el año 38 cae un 2,8 la inflación, la cuarta mayor caída, y el S&P remonta un 29,3, con lo cual no solo ganaste el 29,3, sino rentabilidades reales de un 32,1. El 49, aquí veis una caída del 1,8, el S&P sube, con lo cual todavía más rentabilidad. Entonces, bueno, ya vemos que hubo unos 2 años horrorosos para el tema de, bueno, incluso 3, ¿no? 2008 también, donde la bolsa pues no te aísla o no te protege de la inflación que haya. Bueno, en el 2008 simplemente no hubo inflación ni deflación, se quedó plano, no hubo subida ni bajada de precios. Lo mismo pasó en el 39 y bueno, aquí veis año a año. Vamos a buscar ahora los quintiles más altos, ¿no? Aquí veis cómo en periodos que ya hemos dicho que los momentos de deflación pues son peligrosos, vámonos al otro momento peligroso o el peor escenario. Ya veis que en los escenarios medios suele ocurrir algo muy positivo. La inflación del quintil 2, quintil 3 y quintil 4, lo que explicábamos antes. Una inflación muy baja, una inflación normal y una inflación que empieza a subir. La inflación galopante, que es el quintil 5, es donde vuelve a haber problemas, donde el mercado suele sufrir. Lo comentábamos antes, ¿no? Y fijaos, aquí vamos a ver los 5 peores años. Pues aquí crecen los precios un 9,9, el S&P cae un 12,8 y la rentabilidad real, por lo tanto, es de un menos 22,7. En el año 1974, que está las dos dentro de esos ciclos de los 40 y los 70, los peores ciclos, fijaos que en el top salen los peores años en esos ciclos del 40 y de los 70, ¿no? Entonces aquí tenemos un 12,1 en el 74 de crecimiento de la inflación, un 25,9 de caída del S&P y eso es una pérdida de poder adquisitivo del 38. Ya veis que en años puntuales no te va a proteger la bolsa, no te protege cada año. En los momentos más peligrosos hemos visto que sí que te protege a lo largo de toda esa larga inflación, pero hay años determinados donde es nefasta la inversión en el S&P. Hablamos de que a largo plazo te protege. Espero que esto se entienda bien, ¿eh? No estoy diciendo que tú estás en bolsa y, oye, vas a ganar todos los años aunque haya inflación. No, 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 no. Momentos de deflación y momentos de inflación galopante son peligrosos para la economía y para la bolsa. Pero hemos visto que a muy largo, en periodos largos de inflación, el estar invertido en bolsa te está protegiendo. Hemos visto ahora el gráfico del Merval. Hemos visto las estadísticas anteriores de décadas, ¿no? de los percentiles durante esas crisis, de qué había ocurrido con la inflación, qué pasó con el S&P. Pero claro, en ese periodo de 10 años o 12 años hubo años muy malos donde estar en el S&P no te protegió. Entonces, hemos visto el ejemplo 41, ejemplo 74. Sí te protegió, por ejemplo, en el 80. ¿Y de qué manera? Con una inflación del 12,4, pero el S&P sube un 31,7. Y ahí tienes una rentabilidad real del 19,4. O en el año 79, el mismo ciclo inflacionario, tuviste un crecimiento de inflación del 13,3, el segundo mayor de la historia. El S&P subió un 18,5, por lo tanto tu poder adquisitivo creció un 5,3 de rentabilidad real. Mientras que en el 46 la inversión en bolsa no te había protegido, porque subió la inflación un 18,1, el S&P bajó un 8,4, por lo tanto tuviste una pérdida del 26,5 de rentabilidad real, nominal. Es una caída importante. Por lo tanto, fijaos, el peor escenario de todos es el de una inflación galopante para el S&P 500. ¿Por qué? Porque fijaos, una inflación del 7,1 en el peor percentil, es una inflación muy alta, de media 7,1 todos estos años, te ha dado una rentabilidad del S&P bajita, del 4%, que no te protege del todo del poder adquisitivo. Mientras que, fijaros, la deflación hace mucho daño, sobre todo en algunos años determinados, pero de media, una deflación o los peores periodos con inflación muy baja o caída incluso de los precios, da anualizado un menos 1,5% de caída de los precios y el S&P sube un 4,6, con lo cual tienes una rentabilidad real del 6,5. Entonces, claro, una inflación muy, muy alta te puede perjudicar porque puedes perder poder adquisitivo. Aún así, en todos los quintiles, en todos, con poca inflación, inflación media, inflación baja, inflación altísima, el S&P sube de media. Lo más bajo, el 4% en este quintil, el 4,6% en el quintil más bajo, cuando ya hay deflación incluso en algunos años, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que da mucha información. Nos deja claro que los escenarios como los que estamos ahora, medios, son muy buenos, donde lo normal es que la bolsa suba y no haya crisis, aunque no sube todos los años, que los periodos más complejos son cuando hay mucha inflación o no hay inflación, incluso hay deflación,
porque eso descuenta que no hay crecimiento, por lo tanto suele haber una crisis económica, una depresión, y ahí la bolsa lo suele hacer mal. Y cuando hay mucha inflación, la bolsa, hay años que lo hace muy mal, años que lo hace muy bien, pero como hay inflación, lo que sube la bolsa muchas veces no te va a proteger del todo de esa subida de precios. Espero que esto más o menos haya quedado claro. Creo que va mucha información condensada, perdonadme, pero quería que fuera un vídeo completo, no que hacer un vídeo así de suave. Ya sabéis que cuando hacemos un vídeo aquí vamos en serio, no vídeos de 5 minutos, pues a explicar las cosas muy por encima, ¿no? No sé si os gusta así o no, por favor, dadme feedback, ponedmelo ahí abajo en comentarios. Y bueno, compartirlo si os gusta, ¿no?, todo este contenido. Vamos a seguir, porque vamos a dar una vuelta más de tuerca. Hemos visto cómo funciona el SP, año a año incluso. Os lo acabo de compartir. Con poca, con mucha inflación, con inflación media. Pero ¿y los sectores? ¿Qué sectores son los mejores para invertir? Si te gusta que nos trabajemos muchos los vídeos, que lo preparemos durante horas, lo editemos, lo subamos, dedicamos muchas horas a difundir esta información y cultura financiera, no te olvides de darle a suscribirte al canal, campanita, para no perderos ningún aviso cada vez que hay nuevo vídeo, compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares para ayudarles y para que aumentemos poquito a poco la cultura financiera en países latinos, y no te olvides también de comentar este vídeo, dime si te gusta este tipo de contenido, si has entendido todo lo que vamos explicando y si te parece interesante para saber por dónde ir. Segunda pregunta de esta semana, ponme ahí en comentarios qué vídeo te interesaría que hiciéramos ahora. ¿Qué otra temática te gustaría que tocásemos? Pero bueno, vamos a seguir ya. Los sectores. ¿Qué sectores han tenido una rentabilidad superior o inferior según cuando hay subida de inflación? ¿Qué sectores han comportado mejor y cuáles peor? Los mejores, desde el año 2010 a 2020, es verdad que es un periodo corto, luego veremos más estadísticas. Del 2010 al 2020, el mejor ha sido cuando hay más inflación, el sector financiero, luego industriales, luego materiales, energía, información y tecnología, servicios, comunicación y servicios, consumo discrecional, salud, real estate, utilities y consumo, consumer staples. Ese es el que peor se comporta. Y aquí el 4 mejores, porque además es con bastante diferencia, financieras, industriales, materiales y energía. Vale. La fuente de esta estadística es FactSet y GS Global Investor Research, y vamos a ver otra, en este caso, la rentabilidad mensual media durante la década de los 70. Este es un estudio, la fuente es CFRA, es un estudio en el que analizamos en ese periodo de alta inflación de los 70 qué sectores se comportaron mejor. ¿Vale? Y aquí, porque claro, el periodo 2010 a 2020 no es un periodo de alta inflación, por lo tanto yo creo que esta estadística es más importante a aquellos que estéis preocupados de que pueda haber mucha inflación, ¿vale? Porque hemos visto cuáles funcionan mejor con alta inflación del 2010 al 2020, cuanta más inflación, cuál funcionó mejor, pero realmente ahí no ha habido un periodo de alta inflación. Entonces vamos a ver en la década de los 70 qué sectores se han comportado mejor y qué es lo esperable probablemente de qué sectores se pueden comportar mejor si sube la inflación o si sigue subiendo la inflación, porque subir ya está subiendo. Energía, 1,6% mensual, que ya está muy bien. Materiales, 1,4%. Bienes raíces, un 1,2%. Servicios de comunicaciones, 0,9%. Tecnologías de información, 0,7%. Acciones industriales, un 0,6% de rentabilidad mensual, no anual, mensual. Consumo discrecional, 0,3%. Utilities, 0,1%. Cuidado de la salud, 0,1%. Productos básicos de consumo, 0%. Ni sube ni baja. Y caen finanzas y cae el S&P 500. O sea, de media el S&P cayó durante la década de los 70. Fijaos, voy un momento hacia atrás solo para que veáis que aquí hay algunos sectores que también en esta última década funcionaron mejor cuando había mayor inflación. Entonces, fijaos que lo que tenemos aquí es que nos salen, por ejemplo, materiales en las dos listas, en la parte alta. Materiales salen en la parte alta en las dos listas. Y fijaos, el reloj de la inversión, que compartí con vosotros en este canal hace un año. Bueno, pues lo voy a actualizar, seguramente incluso habrá gente que no lo ha visto todavía, antes de ir a nuevas diapositivas, y esas 3 opciones de valores donde protegerte en caso de una alta inflación,
tres valores que podrían seguir haciéndolo bien. Aquí, fijaos, tendríamos el reloj de inversión. ¿En qué sectores o en qué tipo de activos deberías de estar? Si aumenta la inflación, si hay crecimiento por debajo de la tendencia, si disminuye la inflación o si hay un crecimiento por encima de la tendencia, ¿no? En una fase de recuperación, luego de sobrecalentamiento. ¿Dónde estamos ahora? Sería una buena pregunta. Bueno, yo creo que venimos en una recuperación donde la inflación pues empieza a subir, probablemente estamos por aquí. ¿Aquí qué funciona bien? Pues en esta fase vemos que funciona bien telecomunicaciones, tecnología y materias primas y bienes de consumo. Creo que estamos aquí, yo creo que no estamos todavía en esta zona de sobrecalentamiento, donde pues tendríamos sobre todo industria, tecnología, materias primas, valores cíclicos. Puede que estemos llegando ahí, yo quizá estamos pasando de aquí a aquí. Entre las 11 de la mañana y las 12:30 del mediodía, estaríamos ahora probablemente. Pero yo creo que no estamos llegando aquí a la fase de sobrecalentamiento, cuando pues ya tienes una inflación muy alta, los valores cíclicos son lo que mejor lo hace, ya no lo hace bien las telecomunicaciones, en esta parte pues ya aparece solo industria, tecnología y materias primas sigue haciéndolo bien, los bienes de consumo ya no salen que sean los que lo hacen bien, sino ya petróleo y gas. ¿Puede que estemos empezando esta fase de aquí? A partir de las 12, podría ser. Yo creo que estamos entre esta zona y esta, ¿vale? Entre esta y esta. Creo que no llegamos aún a sobrecalentamiento y menos todavía a esta inflación, que es una fase donde hay estancamiento económico y vamos a lo contrario, vamos ahora a una fase de crecimiento y esta inflación es peligrosa porque hay inflación, pero en cambio no hay crecimiento económico. Claro, esa fase es peligrosa. Yo creo que no estamos ahí. Ahí ya dice aquí que habría que estar en valores defensivos o en cuentas corrientes, es decir, en liquidez. Vale, ahora estaríamos pues entre renta variable y materias primas. Vale, por eso digo, pues aquí entre las 11 y pico y las 12:30 de la mañana. Os pregunto, ¿dónde pensáis que estamos ahora respecto al reloj de la inversión que acabo de compartir con vosotros? Aquí la fuente de esta infografía es Royal London Asset Management y El Economista. Y nos vamos a algo que no os he hablado nunca de ello, pero que es interesante. Os voy a hablar hoy de Kondrayev, un famoso economista de hace ya muchos años ruso, y que habló de los ciclos de Kondrayev, ¿no? Esto es muy interesante. Es verdad que yo no creo que esto haya que usarlo como las matemáticas, no es algo exacto, pero puede darte cierta orientación, no ha funcionado mal, ¿no? Bueno, aquí podemos ver las largas olas o ondas de prosperidad. Esta es una infografía elaborada por Allianz Global Investor Capital Market Analysis, por Allianz, el equipo de análisis de Allianz, y fijaos, aquí habla de que ha habido varias olas de ondas de prosperidad, que la quinta ya ha terminado, que ha sido la de información tecnológica, comunicaciones y tecnología, y que están haciendo la sexta gran ola, ¿no? La primera fue pues las máquinas, luego el ferrocarril, después la electrificación y los químicos, después automóviles y petroquímicos, después, como decía, la información y la tecnología, y ahora pues estamos, no, la primera fue la máquina de vapor, no máquinas, pero en general máquina de vapor. Y estamos en la sexta ola, que aquí pues decían que ya estaban haciendo, y yo creo que va bien tirado esto, ¿no? Pues esto puede ser una clara megatendencia. Y según Allianz, pues la sexta ola de Kondrayev, desde el 2010 hasta el 2000 y muy adelante probablemente, estos son grandes ciclos de 30, 40, 50 años, sería pues con tecnología, nanotecnología, biotecnología, cuidados de salud avanzados, y yo creo que por eso siempre os repito, desde hace 12 años más o menos, que creo que hay que estar en el sector salud, que es una mega tendencia, ¿no? Llevo 12 años repitiéndolo. Entonces, de hecho, yo creo que sí, 2009 os lo empecé a decir, todavía, y creo que esta viñeta debe ser de por ahí, ¿no? De cuando ya os empezaba a decir eso de la megatendencia al sector salud. Así que bueno, pues no sé si puede ir por aquí estos ciclos de prosperidad de Kondrayev. Y vamos a hablar ahora de algo muy interesante también de Kondrayev, que esto es muy visual además, que son los ciclos estacionales de Kondrayev. Y según esta teoría de este economista ruso, se debe de analizar la economía para saber en qué parte del ciclo estás. Si estás en el invierno, en la primavera, porque según qué ciclo estés, unos activos se van a comportar mejor o peor, ¿no? Entonces, bueno, muy rápido, pero esto me parece que es bastante interesante, ¿no? En el otoño hay un aumento de la confianza extrema, luego pasa la euforia, la inflación se suaviza, incremento masivo del crédito principalmente hacia consumidores, las tasas de interés bajan progresivamente. Obviamente no estamos ahí, no estamos bajando tasas o tipos de interés, no estamos en el otoño, confirmado. Y en el invierno,
recuperación, miedo, pánico y acaban desesperación. La caída de la inflación empuja a la economía hacia la deflación. No estamos ahí tampoco, crisis de crédito, prácticamente no se ofrece crédito, bueno, oro, efectivo y bonos. Quizá estábamos ahí en el 2008, pero desde luego ahora no estamos. Y vamos a ver la primavera. En la primavera hay miedo de volver a la depresión, confianza frágil, la inflación vuelve a crecer de forma controlada y gradual, crecimiento lento del crédito y los tipos de interés crecen gradualmente desde niveles muy bajos. La bolsa y bienes raíces se comportan ahí muy bien. Suena, ¿verdad?, este escenario. Podríamos estar ahí en la primavera. Y con el miedo de que igual nos vamos al verano. Porque ¿qué pasa en el verano? En el verano hay mucha más confianza, todo el mundo tiene ya confianza en la economía. Ahí hablaríamos de estamos en el pleno empleo, estamos en la Champions League, ya no hay ciclos de caídas, hemos descubierto la piedra filosofal, ya no va a haber más crisis cuando los ciclos se alargan. La inflación aquí se dispara, no estamos todavía ahí, pero podríamos llegar. Aumento del crédito principalmente hacia las empresas, los tipos de interés suben alcanzando niveles extremos, no han subido, estamos en mínimos, y aquí funcionarían bien bienes raíces, materias primas, metales preciosos. ¿Vale? Ojo, bienes raíces, materias primas, metales preciosos. Tenerlo en cuenta porque claramente estamos en la primavera de Kontrayev y podríamos ir hacia el verano. Y ahí, pues lo que funcionaría, pues ya sería la bolsa, pero solo una parte de la bolsa, ¿no? Hablaríamos de materiales y materias primas, ¿no? Todo lo que sería energía, materiales básicos. Bueno, pues por lo tanto, después de este repaso amplísimo, y por favor, quiero saber si me ha merecido la pena preparar esto durante estos días de verano, prepararme a conciencia este vídeo sobre la inflación, dedicarle un montón de horas, y si os ha gustado y os gustan este tipo de vídeos, ponérmelo ahí abajo en comentarios. Para mí es muy importante que os tomáis la molestia de enviarme un comentario para saber si este tipo de vídeos merecen la pena y os gustan. Y sobre todo, por favor, si os gusta, compartirlo con vuestras amistades y con vuestra familia, a ver si podemos conseguir que poco a poco crezca la cultura financiera y que mucha gente no acabe perdiendo la mitad de su poder adquisitivo por tener el dinero parado si hay inflación. Bueno, pues nos vamos a ver 3 oportunidades en uno de esos sectores que se comporta bien teóricamente cuando sube la inflación. De hecho, ya se está comportando bien y hablamos del sector de materiales básicos. Y he seleccionado dentro de este sector 3 valores. También funcionaría bien el sector de energía, pero ya sabéis que soy un amante de empresas de más calidad y me ha costado pues encontrar empresas de mucha calidad en ese sector. No digo que no las haya, pero he preferido, digamos, ir a un sector donde es más sencillo quizá encontrar empresas que puedan estar creciendo desde hace años, que haya cierta estabilidad, que no sean tan cíclicas. Así que os voy a hacer esa selección de 3 valores. El primero, ojo, una advertencia. Yo voy a tomar posiciones en acciones que cumplan mis requisitos. Es decir, que quizá estas 3 no cumplen todos mis requisitos, pero sí que cumple esa protección en caso de que haya mucha inflación, ¿vale? Yo voy a irme a empresas de mucha calidad y voy a seguir un sistema cerrado, que es el sistema que yo utilizo. Quizá de estas 3, una de ellas sí podría ser un valor que podría entrar en mi cartera. La voy a dejar, obviamente, para la tercera, pero vamos con la primera, sería Linde. Linde, que cotiza también en el Eurostoxx 50, también cotiza a través de Estados Unidos, se puede comprar en dólares, es una proveedora de gases industriales, que en principio, pues como compañía de ese sector de materiales básicos, puede funcionar bien en caso de subida de la inflación. Y de hecho, pues ya se está comportando bien. La traigo además porque ahora está consolidando un poco, sería genial que consolidara un poquito más, incluso un poco por debajo de la media, como en los últimos apoyos que realizó, porque es una compañía que está en tendencia alcista y tiene pendiente una estructura de segundo impulso objetivo 273,75, con lo cual está en tendencia alcista y en caso de alguna corrección podría ser un valor interesante que en un escenario de inflación alta probablemente se va a comportar muy bien. Valor número 2, International Flavors and Fragrance. El ticker es IFF, I de Italia, F de Francia, F de Finlandia. Bueno, esta compañía, que además la traigo porque técnicamente ahora está interesante, provee fragancias e ingredientes a las industrias de alimentación, farmacia, salud o cuidado personal. Y como podemos ver, ha roto un rango de consolidación de casi 4 años, con lo cual pues es de esperar que pueda venir otro tramo de subida. Así que técnicamente, de las 3 que vamos a comentar, quizás la que tiene el gráfico, la estructura ahora mismo más clara, al romper esa consolidación, está en subida libre, rompiendo máximos y todo apunta a continuidad. Hombre, lo ideal en valores fuertes es comprarlos tras algún descanso, pero
acaba de romper la resistencia, con lo cual tampoco podemos decir que tenga muy mal timing de entrada. Es cierto que tiene un primer soporte en la media 200 y luego también tendría en este nivel y sobre todo en este gap alcista y en este mínimo. Sería perdiendo estos soportes, la media, este mínimo, este otro soporte, por este gap de escape y este mínimo anterior, donde la situación se complicaría mucho. También tendría soporte en niveles FIBO de la subida, pero aquí pues sería bueno que ya no pierda pues este mínimo de marzo, para corto plazo, los mínimos de marzo de este año, que son 126,35. Cualquier corrección que no le haga perder ese nivel me parecería una oportunidad quizá para incorporarse a este título. Un título que además pues es bastante estable en ingresos, y que sigue creciendo un poquito, así que me parece interesante, ¿no? Es cierto que no cumple todos mis requisitos para invertir. Si los cumple, una compañía de más calidad, la compañía que vamos a ver y con la que vamos a terminar este especial sobre inflación. También, sector de materiales básicos, en este caso, pinturas y revestimientos. Alguno a lo mejor ya con esta pista sabe de qué valor hablo, y me refiero a Sherwin-Williams. Esta compañía es un título que está en tendencia alcista, como os veis, es un valor de calidad que lo viene haciendo bien desde hace ya muchos años, está en subida libre y me parece un valor interesantísimo para incorporar a carteras en caso de correcciones y que además te puede proteger en caso de que haya un escenario de inflación. Es un título que en principio se puede comportar bien. Además, le está ayudando pues esa demanda que hay de nuevas casas, gente que se está mudando a otros sitios para trabajar o a nuevas casas en el campo y hay que echar revestimiento, hay que pintar y bueno, pues está favoreciendo un poquito de esto, ¿no? Hay mucho cambio de viviendas en Estados Unidos. Bueno, pues tenemos, es verdad, cierta resistencia ahora en el corto plazo que puede venirnos bien para un descanso, de hecho se está produciendo. Esta vela doji lápida en máximos después de tanta subida te avisa de un descanso en la subida y tiene resistencia 292,47 y soporte en la media ascendente en niveles FIBO de este último tramo de subida, especialmente el 61.8, zona 2.45, en el mínimo de corto plazo anterior, $217, y luego en niveles FIBO de toda la subida, aquí hablaríamos sobre todo del 61.8 que pasa por 177, y los mínimos de marzo, que están muy lejanos, en 107,33. Una corrección de Sherwin-Williams a niveles FIBO de toda esta subida podría ser interesantísimo, incluso ya un poco por debajo de la media, pero si corrigiera niveles FIBO de la última subida, podría ser un valor muy interesante, de calidad, buena compañía, para que incorpores a tu cartera y además te protejas de la inflación. El ticker de esta compañía es SHW y el del anterior es IFF. Así que bueno, 3 oportunidades interesantes, 3 posibles oportunidades en caso de que siga subiendo la inflación para proteger tus ahorros. Puedes protegerte en activos reales, pero tener el dinero parado en el banco si hay un escenario de inflación parece la peor de las soluciones, parece sin duda la peor alternativa. Así que dale a like si te ha gustado este vídeo, comenta y compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte al canal y campanita. Y ya sabes que tienes un montón de vídeos, pero de verdad, tienes muchísimos vídeos en este canal donde enseñamos muchísimas cosas, que es un split, un contrasplit, una ampliación de capital, mi método de inversión explicado paso a paso. ¿Cuáles son los mejores brokers? ¿Cómo analizar y usar una plataforma de gráficos profesional gratuita como esta que os estoy enseñando? Espero que sigas viendo vídeos de este canal. Y mensaje final. El mercado puede seguir subiendo. Estamos en un momento bueno de la economía. Creo que todavía no está recalentadísima la economía. No estamos en ese ciclo final. Yo creo que todavía nos queda subida. Olvidaros de esos vídeos agoreros y catastrofistas clickbait que lo que intentan es buscar vuestra atención, aunque luego compartan pocos datos. Y te recuerdo, bolsistas de éxito, si te quieres tomar esto de la inversión en serio, te puedes formar y aprovechar la oferta que tenemos ahora especial para formarte en verano, dura un par de semanas solo, la tienes en portada de bolsajanal.es, también te la voy a dejar ahí arriba a la derecha, ahí la tienes arriba a la derecha, y te la dejaré también en el comentario destacado y abajo en la descripción del vídeo, te lo dejaré también ahí abajo en la descripción del vídeo. La tienes, no obstante, entrando en Bolsa General aquí, ya ves, atención, oferta 17% de descuento, nada más y nada menos. Puedes aprovecharte y conseguir ese 17% de descuento y formarte y además ahorrar ese dinero. Ahora sí, lupa hacia arriba si has llegado hasta el final, bolsista de éxito. Me gustan esos bolsistas de éxito que llegan hasta el final, que ven el vídeo de inicio a fin. Si le das ahí a la derecha, suscríbete al canal. Si le das ahí a la izquierda, te dejo la lista de reproducción, que es un curso de introducción a la bolsa. Y ahí arriba el vídeo de los mejores brokers. Muchas gracias, bolsistas de éxito, y hasta el próximo vídeo. Te leo ahí abajo en comentarios.